Hay frases que simplemente definen la historia, y poquísimas tienen el peso de la que abre la Biblia. Pero a ver, ¿y si esas palabras que hemos oído 1000 veces no son lo que parecen? Si fueran más bien un código, un manifiesto revolucionario diseñado para cambiarlo todo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos de lleno en el primer capítulo del Génesis para descubrir qué mensaje tan sorprendente esconde. Ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Suena monumental, ¿verdad? Casi como un poema. Pero, ojo, que detrás de esa simpleza aparente, cada palabra, cada una, fue escogida con una precisión casi quirúrgica. ¿Para qué? Para plantear una forma de ver el mundo totalmente nueva. Una que, de hecho, se enfrentaba cara a cara con las ideas de las superpotencias de esa época. Ok, para de verdad entender el impacto de esto, tenemos que ponernos la lupa, hacer un zoom in. Vamos a analizar 3 palabritas clave, en hebreo, de esta única frase. Porque créanme, ahí, en esas 3 palabras, está el corazón de toda esta revolución. Listo, empecemos con la primera, Bereshit. Y a ver, esto no es el típico había una vez de un cuento, para nada. Es casi un término técnico. Lo que está declarando es un punto de partida absoluto, para el tiempo, para el espacio, para todo. El texto es claro, antes de ese momento no había nada material. ¿Qué había? Solo Dios. O sea, el tiempo mismo es una cosa creada. Luego viene el verbo bara. Miren, en hebreo, esta palabra es súper especial. Se usa casi exclusivamente cuando Dios es el que actúa. No es como formar algo o construir con materiales que ya tienes. No, significa crear de la nada. Ex nihilo, como se dice en latín. Piénsalo, es una declaración de poder absoluto. La existencia, traída a la realidad por pura voluntad. Y llegamos a la tercera palabra, Elohim. Y aquí la cosa se pone fascinante. Es una curiosidad lingüística genial. Elohim es una palabra en plural, ¿ok? Pero el verbo que la acompaña está en singular, creó. O sea, literalmente dice algo como dioses, él creó. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos eruditos lo ven como una pista, una de las primeras, de una naturaleza divina que es compleja. Una unidad, pero que al mismo tiempo es plural. Y esta idea, van a ver, resuena por todo el texto. Bueno, ya vimos la densidad de solo 3 palabras. Ahora alejemos el zoom. Veamos la estructura completa, porque este capítulo no es una lista de cosas tiradas al azar, para nada. Está construido casi como un poema, o piénsenlo como un plano de arquitecto. Tiene un ritmo, un pulso que va creciendo, hasta llegar a un clímax. Es la imagen perfecta del orden naciendo de la nada. Y esa progresión de los 6 días es que es súper lógica. Miren qué fácil. Primero, se crean los espacios, los reinos, por así decirlo. La luz, el cielo, la tierra. Y después, ¿qué pasa? Pues se llenan esos espacios. El sol y la luna llenan el reino de la luz, las aves y los peces llenan los cielos y las aguas, y los animales y los seres humanos, pues, llenan la tierra. Es un patrón claro. Primero se forma y luego se llena. Todo en una secuencia perfecta. Y en medio de todo esto hay una frase que se repite y se repite como un estribillo. Y fue la tarde y la mañana. Funciona como el latido del corazón de todo el capítulo. Pum, pum, pum. Va marcando el ritmo, el paso del tiempo, de una forma ordenada, consistente. Nos deja claro que esto no es un accidente cósmico, sino un proyecto con un ritmo, con una intención. Pero a ver, la pregunta del millón es, ¿cómo pasa todo esto? ¿Cómo se crea? La respuesta está en otra frase que se repite sin parar. Y dijo Dios. Y ya. Punto. La creación no es el resultado de una pelea entre dioses, ni de una batalla cósmica, ni de un esfuerzo tremendo. No. Simplemente sucede por el poder de la palabra. Dios habla y la realidad obedece. Este concepto es, de verdad, la clave de todo. Ok, y es aquí donde todas las piezas encajan. Porque, seamos claros, este relato no se escribió en una burbuja. Para nada. Fue una respuesta directa, casi una confrontación, a los mitos de creación que contaban las superpotencias de la época, como Babilonia o Egipto. Era básicamente una declaración de independencia teológica. Y el contraste de verdad es brutal. Por un lado, teníamos los mitos de la región que hablaban de un montón de dioses celosos, violentos, que creaban el mundo a partir de una guerra, del caos. Y por otro lado, llega Génesis y presenta a un único Dios soberano que crea todo con orden, con un propósito claro. Y quizá la diferencia más radical es esta.
En los otros mitos, la humanidad se crea para ser esclava de los dioses. En Génesis, se declara que la humanidad es creada a imagen de Dios, para ser sus representantes en la tierra, un cambio total de paradigma. Y es que hasta el final es revolucionario. Pensemos en el séptimo día. El texto no dice que Dios descansó porque estaba agotado, no. Se presenta como un modelo, un patrón divino para la humanidad. Imagínense en un mundo antiguo donde el trabajo era de sol a sol, sin parar, la idea de un ritmo sagrado, un ritmo de trabajo con propósito, sí, pero también de descanso intencional, eso era algo que cambiaba por completo las reglas del juego. Muy bien, todo esto es fascinante. Pero, ¿y hoy qué? ¿Qué significa todo esto en pleno siglo XXI? ¿Cómo resuenan estas ideas tan antiguas en nuestro mundo? Bueno, resulta que los principios de fondo que plantea el texto son increíblemente actuales. Podríamos sacar 4 ideas clave muy prácticas. La primera tiene que ver con la identidad. Este relato nos dice que cada persona tiene un valor inmenso, una dignidad, no por casualidad, sino porque fue creada con una intención. La segunda, la autoridad. Esa misma palabra que puso orden en el caos sigue teniendo poder hoy. La tercera, la mayordomía. Se entrega la responsabilidad de cuidar, de administrar la creación, no de destruirla. Y por último, el equilibrio. Esa idea de un ritmo sano entre trabajar y descansar, bueno, sigue siendo vital. Y esto nos lleva a una última pregunta, una para quedarnos pensando. Si el descanso no es ser flojo, sino que es parte del diseño original, una pieza fundamental de la creación, entonces, ¿qué nos dice nuestra cultura actual? ¿Esa cultura del burnout, del agotamiento constante? ¿Qué nos dice sobre qué tan lejos nos hemos ido de ese modelo original? Es una idea bastante potente para darle vueltas.